Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un fin de semana lleno de emociones, romance, intriga y por supuesto muchas, pero muchas palomitas. Porque hoy vamos a hablar de esos mini dramas turcos que son perfectos para maratonear en un fin de semana, esos que te enganchan desde el minuto 1 y te dejan con ganas de más, pero sin la necesidad de comprometerte a ver 100 capítulos. Sí, esos que te dejan un buen sabor de boca sin ocupar todo tu tiempo libre. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a mi canal, un espacio dedicado a compartir mi pasión por las series y dramas de todo el mundo, pero especialmente por esas joyitas turcas que tanto nos gustan. Así que si te consideras un fanático de las series, o si simplemente estás buscando algo nuevo para ver, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendremos algo interesante para ti. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de mini dramas turcos que te harán suspirar, reír y hasta quizás derramar alguna lágrima. Prepárate porque te voy a recomendar algunas opciones que te van a encantar. Empezamos con una joyita llamada Etos o Bir Başkadir en turco. Esta serie es un poco diferente a lo que normalmente vemos en los dramas turcos, pero precisamente por eso es tan especial. No es el típico romance azucarado, sino una historia que explora la vida de diferentes personajes en Estambul, cada uno con sus propias creencias, valores y problemas. Tenemos a una joven mujer de origen rural que usa hijab, un psicólogo occidentalizado, una actriz famosa con sus propios demonios internos, y muchos otros personajes que se entrelazan para mostrarnos una radiografía de la sociedad turca contemporánea. Lo interesante de esta serie es cómo aborda temas como la religión, la clase social, la identidad y la salud mental. Es una serie que te hace pensar, que te conmueve y que te deja una sensación agridulce al final. No es un drama fácil, pero sí uno muy gratificante. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para ver en un fin de semana. La encuentras en Netflix. *** profundizando en Etos, un mosaico de la sociedad turca ***. Etos se adentra en las complejidades de la vida en Estambul, mostrando un choque de culturas y perspectivas que a menudo permanecen ocultas. La serie destaca por su valentía al abordar temas tabú y su capacidad para generar empatía hacia personajes que a primera vista podrían parecer muy diferentes a nosotros. Merim, la joven mujer que usa hijab, es el corazón de la serie. Su fe y sus valores tradicionales chocan con la modernidad y el secularismo de la ciudad. A través de ella, exploramos las dificultades que enfrentan las mujeres que eligen vivir de acuerdo con sus creencias religiosas en un mundo cada vez más globalizado. Su búsqueda de ayuda psicológica la lleva a Peri, una psicóloga de clase alta con una visión del mundo completamente opuesta. La relación entre Merim y Peri es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que muestra cómo dos personas de mundos tan diferentes pueden encontrar puntos en común y aprender la una de la otra. La serie también nos presenta a Yasin, el hermano de Merim, un joven desempleado que lucha por encontrar su lugar en la sociedad. Su historia refleja la frustración y la desesperación de muchos jóvenes turcos que se sienten marginados y sin oportunidades. İlmiye, la hermana de Peri, es una mujer rica y sofisticada que vive en una burbuja de privilegios. A través de ella, vemos la desconexión entre la clase alta y las realidades de la mayoría de la población. Etos no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. Simplemente presenta una serie de personajes complejos y conflictivos, y nos invita a reflexionar sobre sus vidas y sus experiencias. Es una serie que te desafía a salir de tu zona de confort y a cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Si buscas una serie que te haga pensar y te conmueva, Etos es una excelente opción. Seguimos con Immortals o Yaşamayanlar en turco. Si te gustan las historias de vampiros, esta es tu serie. Olvídate de los vampiros clásicos que se esconden en castillos oscuros, aquí tenemos a unos vampiros modernos que viven en el Estambul actual, con sus propias reglas y luchas de poder. El protagonista es un joven vampiro que busca venganza contra el vampiro que lo convirtió, y en su camino se encuentra con una humana que se convierte en su aliada. La serie tiene mucha acción, efectos especiales decentes y una historia que te mantiene enganchado hasta el final. Además, tiene un toque de romance oscuro que le da un plus. También la encuentras en Netflix y tiene 8 episodios. Ideal para una noche de maratón con amigos. *** Immortals, vampiros en la metrópolis turca ***.
Immortals ofrece una visión fresca y moderna del mito del vampiro, trasladando la acción a las vibrantes calles de Estambul. La serie combina elementos de fantasía, acción y romance, creando una experiencia entretenida y adictiva. El protagonista, Mia, es un joven que busca venganza después de ser convertido en vampiro contra su voluntad. Su sed de venganza lo lleva a enfrentarse a un poderoso clan de vampiros que controla la ciudad. En su camino conoce a Damla, una humana que se convierte en su aliada y su interés romántico. La relación entre Mia y Damla es uno de los aspectos más interesantes de la serie, ya que explora la tensión entre la inmortalidad y la mortalidad, y la dificultad de mantener una relación normal cuando se vive en un mundo de oscuridad y peligro. Immortals destaca por sus escenas de acción bien coreografiadas y sus efectos especiales decentes, teniendo en cuenta su presupuesto. La serie también explora la mitología de los vampiros, añadiendo elementos originales y giros inesperados a la historia. Si eres fan de las series de vampiros y buscas algo diferente, Immortals es una opción que te puede sorprender. La ambientación en Estambul le da un toque exótico y original que la diferencia de otras series del género. Ahora, si lo que buscas es algo más ligero y divertido, te recomiendo 50M2. Esta serie es una comedia de acción que te va a hacer reír a carcajadas. El protagonista es un sicario que, tras una serie de eventos desafortunados, se ve obligado a esconderse en un barrio humilde de Estambul, haciéndose pasar por el hijo perdido de un sastre. Imagínate la situación: un asesino a sueldo intentando aprender a coser y conviviendo con vecinos muy particulares. La serie tiene un humor muy inteligente, personajes entrañables y una trama que te sorprende constantemente. Además, la química entre los actores es fantástica. Esta también la encuentras en Netflix y tiene 2 temporadas de 8 episodios cada una, así que tienes material para todo el fin de semana. *** 50M2, un sicario en apuros en el barrio ***. 50M2 es una comedia de acción que te enganchará desde el primer episodio. La serie combina humor inteligente, personajes carismáticos y una trama llena de giros inesperados, creando una experiencia muy entretenida. El protagonista, Golge, es un sicario que ha trabajado toda su vida para un poderoso mafioso. Cuando descubre la verdad sobre su pasado, decide escapar y esconderse en un barrio humilde de Estambul. Allí se hace pasar por el hijo perdido de un sastre y comienza una nueva vida. La serie explora el contraste entre el mundo violento y despiadado de los sicarios y la vida tranquila y sencilla del barrio. Golge se ve obligado a adaptarse a su nueva identidad y a aprender a convivir con sus vecinos, que son personajes muy particulares y entrañables. La serie destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. La química entre los actores es fantástica, especialmente la relación entre Golge y su padre adoptivo, Muhtar. 50M2 es una serie perfecta para desconectar y reírse a carcajadas. Si buscas una comedia de acción diferente y original, esta es una excelente opción. Cambiando un poco de género, les quiero hablar de The Club, o Kulüp en turco. Esta serie es un drama histórico ambientado en Estambul en la década de 1950. Cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que trabaja en un club nocturno y que intenta reconectar con su hija Rasel, a la que tuvo que abandonar hace muchos años. La serie es una ventana a una época y a una comunidad poco exploradas en los dramas turcos. Muestra la vida de los judíos en Estambul, sus costumbres, sus tradiciones y los desafíos a los que se enfrentaban en una sociedad que a veces no era muy acogedora. Además, la serie tiene una ambientación impecable, una música preciosa y unas actuaciones conmovedoras. También la encuentras en Netflix y tiene 2 partes, con 6 episodios cada una. Es una serie que te va a tocar el corazón. *** The Club, un viaje a la Estambul de los años 50 ***. The Club es un drama histórico que te transportará a la Estambul de la década de 1950. La serie cuenta una historia conmovedora y poco conocida sobre la comunidad judía en Turquía, mostrando sus costumbres, sus tradiciones y los desafíos a los que se enfrentaban en una sociedad a menudo intolerante. Matilda, la protagonista, es una mujer judía que trabaja como modista en un club nocturno de Estambul. Después de pasar muchos años en prisión, es liberada y se reencuentra con su hija Rasel, a la que tuvo que abandonar cuando era pequeña. La serie explora la relación entre Matilda y Rasel, y su lucha por reconstruir sus vidas en un mundo lleno de prejuicios y dificultades. The Club destaca por su ambientación impecable, que recrea con detalle la Estambul de los años 50.
La serie también cuenta con unas actuaciones conmovedoras, especialmente la de Gökçe Bahadır, que interpreta a Matilda. La música de la serie es preciosa y contribuye a crear una atmósfera nostálgica y melancólica. Si buscas un drama histórico que te conmueva y te haga reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto, The Club es una excelente opción. La serie te abrirá una ventana a una época y a una comunidad poco exploradas en los dramas turcos. Y para finalizar, les recomiendo una miniserie que quizás no es tan conocida, pero que a mí me encantó. Se llama Aleph. Es un thriller policíaco con toques de misticismo y elementos de la cultura islámica. La historia sigue a dos detectives, uno joven y rebelde y otro más experimentado y tradicional, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. La serie tiene una atmósfera oscura y opresiva, una trama intrigante y unos personajes muy bien construidos. Además, la serie explora temas como la religión, la tradición y la modernidad en la sociedad turca. Es una serie que te va a mantener en vilo hasta el último minuto. Solo tiene 8 episodios y la puedes encontrar en algunas plataformas de streaming, así que te recomiendo que la busques. *** Aleph, misterio y misticismo en el corazón de Estambul. *** Aleph es un thriller policíaco que te sumergirá en una atmósfera oscura y misteriosa. La serie combina elementos de la cultura islámica con una trama intrigante y unos personajes bien desarrollados, creando una experiencia única y adictiva. Los protagonistas, Kemal y Setar, son dos detectives con personalidades muy diferentes. Kemal es un joven rebelde que se siente frustrado por las limitaciones de la policía. Setar es un detective más experimentado y tradicional que cree en la importancia de la religión y la tradición. Juntos investigan una serie de asesinatos rituales que están aterrorizando a Estambul. La serie explora la relación entre Kemal y Setar, y su lucha por encontrar un terreno común mientras intentan resolver el misterio de los asesinatos. Aleph destaca por su atmósfera opresiva y su trama llena de giros inesperados. La serie también explora temas como la religión, la tradición y la modernidad en la sociedad turca, añadiendo profundidad y complejidad a la historia. Si eres fan de los thrillers policíacos y buscas algo diferente y original, Aleph es una opción que te puede sorprender. La serie te mantendrá en vilo hasta el último minuto, y te dejará pensando en los misterios y las complejidades de la sociedad turca. Y hasta aquí mis recomendaciones de mini dramas turcos para maratonear este fin de semana. Espero que alguna de estas opciones te haya llamado la atención y que te animes a darle una oportunidad a estas series. Recuerda que todos estos dramas que te mencioné te ofrecen una perspectiva diferente de la cultura turca, historias atrapantes y personajes inolvidables, todo en formato corto, perfecto para un fin de semana lleno de entretenimiento. En resumen, hoy te he presentado 5 mini dramas turcos que son perfectos para ver en un fin de semana: Ethos, un drama social que te hará reflexionar, Immortals, una historia de vampiros moderna y llena de acción, 50m2, una comedia de acción que te hará reír a carcajadas, The Club, un drama histórico que te tocará el corazón, y Aleph, un thriller policíaco con toques de misticismo que te mantendrá en vilo. Espero que estas recomendaciones te sirvan para encontrar tu próxima serie favorita. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y lo más importante, cuéntame en los comentarios cuál de estas series te llama más la atención, o si ya has visto alguna de ellas. Me encanta leer tus comentarios y saber tus opiniones. También déjame tus recomendaciones de otros mini dramas turcos que te hayan gustado, así podemos ampliar la lista para futuros vídeos. La comunidad seriéfila siempre tiene algo que aportar. Y por último, pero no menos importante, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Recuerda que subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrás algo interesante para ver. No olvides darle like a este vídeo si te gustó y compartirlo con tus amigos seriéfilos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un fin de semana lleno de series y palomitas. Adiós.